Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Todos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió:
Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí
si no se le hubiese dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un mayor pecado. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Entonces gritaron: fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo: a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que... Perdonen, pero aquí está borrado. Para que lo crucificaran debería ser. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato le contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no lo rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumplieran las Escrituras, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. De rodillas, por favor. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz.
Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Meditamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sufrió la pasión, la sufrió corporalmente, carnalmente, humanamente, así como ustedes y yo sufrimos en la vida. Y quisiera comenzar, antes de hacer la reflexión, leyendo Colosenses 1:24. Colosenses 1:24, porque Pablo nos dice que sí, verdaderamente Jesucristo sufrió la pasión, pero que sus sufrimientos también se unen a los de Cristo. Pero nos da un dato Pablo que yo quiero que hoy escuchemos. Dale. Colosenses 1:24. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Me alegra cuando tengo que sufrir por ustedes. Dice Pablo que está sufriendo por los fieles. Siga. Pues así, completo en mi carne. Completo en mi carne. Oigan esto. Cuando uno sufre en esta vida, completa en la carne de uno lo que falta a los sufrimientos de Cristo. ¡Ah, caramba! Lo que falta a los sufrimientos de Cristo. O sea que los sufrimientos suyos en su familia, en su patria, los sufrimientos suyos por su enfermedad, o los sufrimientos suyos, los que usted tenga, vienen para que usted sea capaz de complementar en su vida, en su carne, de vivir los padecimientos de Cristo. Repítalo, Luis. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así, completo en mi carne, lo que falta a los sufrimientos de Cristo. A ver, ¿cómo está Pablo ante el sufrimiento? ¿Amargado? ¿Renegando? ¿Maldiciendo? Repítalo, Luis, ¿cómo está Pablo? Ahora me alegro. ¿Cómo está Pablo? Ahora me alegro. Pablo está alegre. A ver, ¿se ganó el quino Pablo? Vamos a ver por qué está alegre. Me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Cuando tengo que sufrir. Pablo se alegra cuando tiene que sufrir.
El Evangelio de Jesucristo nos presenta hoy la pasión de Cristo. Y aún Pablo, que se alegra cuando tiene que sufrir, porque él puede experimentar junto a Cristo la pasión de Cristo por el mundo. Distinto a los cristianos modernos que ahora vienen con una teología barata. ¿Saben cuál es la teología barata de los cristianos del siglo XXI? Pare de sufrir. Pare de sufrir. Pero si ustedes ponen la lupa, un cristiano que conozca la pasión de Cristo, que conozca los misterios del reino, como Pablo, se alegra cuando tiene que sufrir, porque así experimenta en su carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Querido hermano que sufre una enfermedad cruel, con dolores fuertes, aquí Pablo te da un dato. Puede ser un cristiano que asuma ese dolor, ese sufrimiento con fe, para que en su carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Pablo se alegra cuando tiene que sufrir por todos nosotros. Y hoy los cristianos no quieren sufrir por nada. No quieren tener ningún sufrimiento. ¿Y saben cuál es la idea que les vende el mundo? Es que Dios me trajo a este mundo para que yo sea feliz. Y si hay una persona que me amargue la vida, si tengo que quitarle la vida, si tengo que destruirlo, si tengo que ignorarlo, si tengo que odiarlo, lo hago para que me deje ser feliz. Entrevistaban a una mujer, la entrevistaban por televisión y le decía, ¿usted es cristiana? Y ella decía, sí, cristiana evangélica. Y le decía, ¿y si usted es cristiana? Ella había asesinado. ¿Por qué usted ha matado? Y la mujer dice, le voy a explicar. Cuando yo tengo un enemigo, yo no soy feliz. Dios me trajo al mundo para ser feliz. Dios quiere mi felicidad. Cuando una persona me hace un daño, me amarga la vida, me roba la felicidad. Cuando yo mato a esa persona, se eliminó lo que me hacía sufrir, lo que me hacía tener rabia. Entonces, al quitarla del camino a esa persona, yo soy feliz. Y si yo soy feliz, Dios tiene que estar feliz conmigo, porque Él me hizo para que yo sea feliz. ¿Ustedes saben que antes los esposos se casaban hasta que la muerte los separe? Ahora no. Ahora se casan hasta que venga un sufrimiento, un problema. Y el día en que le venga un problema o un sufrimiento, nos separamos porque Dios quiere que yo sea feliz. Y yo al lado de este hombre o al lado de esta mujer, yo no soy feliz. Pare de sufrir, me divorcio. ¿Ese es el Evangelio de Cristo? No. Y Pablo dice, me alegro cuando tengo que sufrir. Esposa, cuando usted tenga que sufrir por su marido, haz un acto de fe como Pablo, mira hacia el Señor en la cruz y diga, me alegra tener que sufrir estos padecimientos
para complementar la pasión de Cristo en la cruz por mi esposo amado, con el que me casé hasta que la muerte me separe. Y los hombres no se rían, porque si eres cristiano y se casó y resulta que la mujer le salió una tigra, no venga con el cuento satánico que Dios te hizo para ser feliz y entonces tiene que dejarla porque llegó un problema, una dificultad, y usted no está dispuesto a sufrir, pero nada por amor a Dios. Pablo dice: maridos, alégranse cuando tengan que sufrir por su esposa, porque así está uniendo su sufrimiento a los de Cristo en la cruz. Hijos, alégrense cuando tengan que sufrir por sus padres. Padres, alégrense cuando tengan que sufrir por sus hijos, porque es necesario que nosotros aprendamos a sufrir, pero no sufrir por sufrir, porque sufrir por sufrir se llama masoquismo. Entonces, ¿cómo voy a sufrir? Voy a sufrir no por sufrir, voy a sufrir ofreciéndole a Dios esos padecimientos como Pablo, para que esos padecimientos se conviertan en amor. En amor. ¿Qué es el amor? Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo para que entregara la vida por nosotros. Por amor, Juan 15:13, nadie tiene más amor que el que da la vida por su esposa o por su esposo, que se sacrifica por él, que se sacrifica por ella. Esposos, esposas, parejas, matrimonios casados por la iglesia, Satanás les está vendiendo una idea falsa, una teología falsa. Pare de sufrir. Y por eso el mundo le dice: divórciese, sepárese y vete con otra persona, porque tú fuiste creado para ser feliz. Pero las Escrituras dicen que será feliz cuando cumpla la voluntad de Dios. Nunca va a ser feliz abandonando la voluntad de Dios. Esposos y esposas, vale la pena cargar la cruz que le tocó con su esposa o con su esposo, pero por amor a Dios. Así está uniendo su sufrimiento a los de Cristo en la cruz y tienen valor redentor. Nunca olviden a Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Cuando Jesucristo comenzó a decirle a Pedro y a los apóstoles: a partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Jesús le dice que tiene que sufrir, que tiene que padecer. Y apareció como una vieja chismosa, Pedro. Una vieja chismosa. No, Señor, ¿cómo va a sufrir? Dios te libre de eso. Dios te trajo al mundo para que sea feliz. No acepte el sufrimiento. Así como esa vieja chismosa que le llega a usted y le dice: pare de sufrir, aléjese de ese hombre, aléjese de esa mujer. Dios te trajo al mundo para que sea feliz. Divórciese. Y escuche qué pasó cuando Jesucristo escuchó a Pedro, que como vieja chismosa estaba metido donde no le importaba. Escuche. Pedro lo llevó aparte
y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. ¿Cómo va a creer que usted aguante a ese marido, a esa mujer tanto tiempo? Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: mujeres, esposas; hombres, esposos. Cuando llegue un cristiano como Pedro, que odia el sufrimiento y que te dice: Dios no quiere que usted viva con esa pareja, pare de sufrir, sepárese y búsquese el que le dé la gana, tenga los ojos como los de Cristo, los ojos espirituales, para ver que ese cristiano como Pedro, ese instrumento de Satanás para venderle una teología satánica, pare de sufrir. Jesús le dice a Pedro, Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Dile a esa vieja chismosa: lárguese de aquí, Satanás. Yo me casé con él hasta que la muerte nos separe. Yo me casé con ella hasta que la muerte nos separe. Y quiero unir mi sufrimiento a los de Cristo en la cruz por la salvación mía, de mi esposo y de mi hogar. Esta es mi cruz y la abrazo con amor. Apártate de mí, Satanás. Siga. ¿Quieres hacerme tropezar? ¿Quiere hacerme tropezar? ¿Quiere que me divorcie? ¿Quiere que le sirva al diablo? Tus ambiciones no son las de Dios. Tus ambiciones, tus pensamientos, tus consejos, vieja chismosa, no son los de Dios, sino los de los hombres. Eres un instrumento de Satanás para destruir los hogares. Hoy Satanás está destruyendo los hogares, prohibiéndoles cargar la cruz, y manda a cristianos como Pedro con la teología satánica: pare de sufrir. Dios no quiere que usted sufra con esa pareja. Sepárese y búsquese su príncipe azul. Ah, sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, y todavía se llama católico y se llama cristiano, dándole un consejo a un matrimonio que se ha casado por la iglesia y que ha recibido la bendición de Dios. Así marcha el mundo de hoy. Vuelva Luis a Colosenses 1:24. Pedro dice: me alegro cuando tengo que sufrir. Alégrese cuando tenga que sufrir calumnias, insultos, maltratos, humillaciones. Hoy los cristianos han olvidado eso. Y hoy la mayoría de cristianos en Venezuela andan maldiciendo y renegando porque tienen que sufrir. Padre, entonces, ¿vamos a buscar el sufrimiento? No, pero tampoco vamos a maldecir por el sufrimiento. Padre, pero es que parece mentira, pero es que nosotros cuando creemos en Dios como que sufrimos y los malos no sufren. Hoy, para taparle la boca a esas personas que piensan así, en la pasión de Cristo había dos ladrones, gente mala, ladrona, una a la derecha, otra a la izquierda, sufriendo. Pero dice el de la segunda lectura de la carta a los Hebreos que Jesucristo, siendo el justo, también sufrió los mismos padecimientos que nosotros. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que sufren los ladrones y que sufren los santos, que sufren los ateos y que sufren los creyentes, que sufren los paganos y que sufren los cristianos. Ahí vemos a unos paganos sufriendo, a unos ladrones sufriendo lo mismo que sufría el inocente y el santo. Todos sufrimos. ¿Y cuál es la diferencia? Que los ladrones, que los ateos, que los paganos sufren maldiciendo como el mal ladrón: si eres el Hijo de Dios, baja de ahí y sálvate a ti y sálvanos a nosotros mismos.
y el cristiano como Cristo abraza la cruz. Ay del tonto que piensa que el malvado no sufre. El malvado también sufre. Y su sufrimiento es perdido y maldice en el sufrimiento, mientras que el cristiano sufre y se alegra con el sufrimiento, porque con eso está complementando la pasión de Cristo. Hoy, queridos hermanos, en Venezuela estamos sufriendo. Y no se trata de maldecir como los malos, como el mal ladrón. Se trata de abrazar la cruz, poniendo la mirada en Dios y suplicando a Dios que tenga piedad de nosotros, pero sin maldecir como Cristo. Y termine Colosenses 1:24 de nuevo y sigue, Luis. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo. Para bien de su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? Dale. Para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice que el cuerpo de Cristo, Él sufrió la pasión en su cuerpo, en su carne. Pero dice que la pasión sufrida en el cuerpo de Cristo es la misma pasión, el mismo sufrimiento que tienen los cristianos, que tiene la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que así como Cristo sufrió la pasión, y entonces nos vamos a Juan 18, así como Cristo sufrió la pasión, ustedes y yo que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que sufrir la pasión. ¿Y cuándo comienza la pasión? El sufrimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Respiren profundo. Vamos a ver cuándo comienza a sufrir la pasión el cuerpo de Cristo. Hoy, Venezuela. Hoy, los cristianos en el mundo, el cuerpo de Cristo que vuelve a sufrir la pasión de Cristo. ¿Cuándo? Escuchen la pasión de Cristo. Juan 18:1. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto. ¿Qué había allí? Detecten. ¿Qué había? Un huerto. El huerto de los olivos. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué hacía Jesús en el huerto de los olivos? Oraba. Un huerto, dale. Y Jesús entró en él con sus discípulos. ¿Entró en él con quién? Con sus discípulos. Entró al huerto de los olivos a orar con sus discípulos. Pregunto, ¿sería que entraron todos al huerto de los olivos a orar? Vamos a ver. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar. Judas conocía también ese campo. Había ido muchas veces a orar a ese campo, pero en ese momento Judas no fue a orar. ¿Dónde comienza el problema? El problema comienza cuando los discípulos de Cristo no van al huerto de los olivos a orar. Ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema. Todo comenzó cuando uno de sus discípulos no fue a orar al huerto de los olivos. Pregunto, ¿será usted? ¿Quién será ese Judas? Ese discípulo de Cristo que sabe que hay que orar, pero que no quiere ir al huerto de los olivos a orar. ¿Será usted? ¿Seré yo? Si usted no va a orar todos los días, si usted no se asegura de tener una oración, un encuentro personal con Dios
a través de la oración en el huerto de los olivos todos los días, donde acostumbraba ir Cristo con sus discípulos, ahí comienza su desgracia. Ahí comienza a ser enemigo de Cristo. Ahí se olvida de la amistad de Cristo. Ahí se aparta de Cristo. Judas no fue al huerto de los olivos a orar. Los otros sí fueron. Y cuando un cristiano no ora, ¿qué le pasa? Judas no fue a orar. ¿Qué fue a hacer Judas? Escuchen. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos. ¿Cómo? Hizo de guía. Hizo de guía. Escuche. No fue a orar. Y el vagabundo, como no tenía oración, lo agarraron los soldados romanos para que lo guiaran. Se fue del otro bando. Era discípulo de Cristo, pero sin oración. Cuando usted es un cristiano sin oración, lo agarra el ejército del otro bando. Los soldados, los guardias del otro bando lo agarraron. Siga. Hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias. Y a los guardias, a los soldados romanos y a los guardias. Enviados por los jefes de los sacerdotes. Enviados por las autoridades. Y los fariseos. Y los fariseos. Oigan esto. Cuando usted no ora, lo agarran para su grupo los fariseos. Cuando usted no ora, usted es un cristiano presa fácil para que los policías, para que los guardias, para que los soldados y para que las autoridades lo agarren, lo pongan de su parte y lo conviertan de enemigo de Jesús. Dígame si eso no es lo que está sucediendo hoy en Venezuela. ¿Quiénes son los que están apoyando a los guardias, a los soldados y a las autoridades en Venezuela para destruir, matar, asesinar y dejar morir de hambre y de enfermedad al pueblo? Los cristianos, los católicos, los creyentes que sin orar por falta de oración abandonaron la iglesia, abandonaron la fe y se fueron apoyando a las autoridades que vienen ahora a matar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son los fieles. Hoy Cristo vuelve a sufrir la pasión por causa de los cristianos no creyentes y sin oración, que se unen a los que tienen autoridad, que se unen otra vez a los soldados, a los guardias, a los policías y a los que gobiernan para estar en contra del cuerpo de Cristo, para hacer sufrir al cuerpo de Cristo, para que sufra la pasión el cuerpo de Cristo. Culpa suya, cristiano, que por falta de oración no se ha dado cuenta que está haciendo un daño apoyando a aquellos que destruyen el pueblo, que matan el cuerpo de Cristo. Hoy vuelve a sufrir Cristo la pasión, pero en su cuerpo, que es la iglesia. Pregúntele a esos guardias que están echándole plomo al pueblo, o a esos policías, o a esos soldados, a ver si no son cristianos también, a ver si nunca escucharon de Dios. Y pregúntele a esos que hacen de informadores,
que andan informando quién es el que anda en una marcha para mandarlo a matar. ¿Quién es el que no está de acuerdo con el gobierno para mandarlo a matar? Díganme si no son cristianos sin oración, que se han vendido y se han ido al bando de los malhechores que destruyen y matan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y cuántos vienen a misa? ¿Y cuántos dicen creer en el Señor? Sigue. Judas guiaba a los soldados, a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí. Que llegaron allí, pongan la lupa, que llegaron allí. Con linternas. Con linternas. Antorchas. Antorchas. Y armas. Y armas. No ha cambiado nada. Desde el tiempo de Cristo no ha cambiado nada. ¿Cómo vienen los soldados? ¿Cómo vienen los militares? ¿Cómo vienen los generales, los capitanes? ¿Cómo vienen los guardias hacia el pueblo? Con armas. ¿A qué? A destruir el cuerpo de Cristo, que está desarmado. El cuerpo de Cristo, que está padeciendo, que está sufriendo, que está muriendo, y ellos con armas amedrantando al pueblo. Vuelve a suceder lo mismo. Y Cristo vuelve a sufrir la pasión en el cuerpo que es la iglesia. ¡Qué bárbaro! ¿Y saben qué es lo peor? Que en el capítulo 19, en el versículo 12, capítulo 19, versículo 12, Pilato, cuando escucha hablar de Jesús, escuche qué dice. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad. Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad. ¿Quién era Pilato? El que estaba haciendo ahí de juez, como los jueces de Venezuela. Poder. Como los jueces de Venezuela, que andan haciendo justicia, entre comillas. Dale. Pero los judíos gritaban: si lo dejas en libertad. Si lo dejas, escuche. Los judíos gritaban: si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. ¿Qué? No eres amigo del César. Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César, del presidente. No eres amigo de la revolución. No eres amigo de... Si lo dejas en libertad, ¿por qué los jueces han condenado a gente inocente? Porque los que están en el gobierno le dicen: si lo dejas en libertad, no eres amigo de... Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. ¿Qué le dice a los directores de los colegios? Si deja que los trabajadores, que los maestros vayan a marcha, no van a hacer nada malo, solamente van a manifestar. Si lo deja y si usted no lo castiga, no eres amigo de... Así chantajean al cristiano, así chantajean a los Judas, así chantajean a aquellos que no tienen la fuerza de Dios. Así chantajean a aquellos que tienen buenos sentimientos, como Pilato, que no quieren cometer asesinato, que no quieren ser culpables en la muerte de tantos venezolanos, pero por miedo a que le digan: si sueltas a ese, si dejas en libertad a ese, no eres amigo del que te conté. Así están chantajeando a tantos venezolanos, a tantos cristianos. ¿Y cuántos de ustedes se han prestado para ese jueguito? No crean ustedes que es la gente de afuera, ustedes muchos, para ganarse la amistad con el gobernador,
con el presidente, con el no sé qué, a mí qué me importa quién sea, hombre mortal de carne y hueso, que entre 100 años no existirá nada, que se lo van a tragar los gusanos, al igual que ustedes, que a mí. Se han apartado de Dios por falta de oración, por no tener la claridad para ver que el cuerpo de Cristo sigue sufriendo la pasión, que el pueblo sigue muriendo de hambre. Y ahí tienen los guardias, y ahí tienen a los soldados. ¿Saben qué hicieron estos muérganos guardias y soldados? Óiganlo. Juan 18, 21. Cuando Jesucristo habla y le decía al pueblo, tal como lo estoy haciendo yo, como sacerdote del Dios Altísimo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que le hablaba al pueblo con claridad. Oiga lo que hacía Jesús. 18, 21 de Juan. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a lo que escucharon lo que he dicho. Lo van a condenar porque Jesucristo hablaba abiertamente y decía la verdad. Y Jesús le dice, ¿por qué me interrogan a mí? Pregúntele lo que me han escuchado. Al oír esto, uno de los guardias. ¿Uno de los guardias? ¿Uno de los qué? ¿Uno de los qué? Uno de los guardias. ¡Guardias! Deténgase ahí. ¡Guardias! Puede ser que haya un guardia aquí, con amor, de corazón, si me estás escuchando. Soldado, militar, general, coronel, capitán, policía. Oiga, uno de los guardias. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí, le dio a Jesús una bofetada en la cara. Sacó la mano y le dio una bofetada a Jesús en la cara, al inocente. ¿No es eso lo que están haciendo los guardias hoy? Dándole bofetada al pueblo para que no hable, para que no diga lo que necesita, para que no grite, nos estamos muriendo de hambre, para que no estamos necesitados de medicina, para que no grite, necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos esto y aquello. ¿Qué hacen los guardias? Dale de bofetada de nuevo al pueblo, al cuerpo de Cristo. Le dio de bofetada en la cara al maestro, al inocente, un pueblo inocente que se levanta a pedir justicia. Los guardias, los soldados, los policías, los militares se levantan y le dan de bofetada. Ya bastan, guardias, autoridades, ya basta de golpear a Cristo en la cara, ya basta. Ese no es su trabajo. Y escuche lo que dijo Cristo. Y le decía este guardia, ¿así contestas al sumo sacerdote? El guardia le dice, ¿por qué lo golpea? ¿Así contestas al sumo sacerdote? ¿Saben quién era el sumo sacerdote? La máxima autoridad. O sea, ¿así hablas a la máxima autoridad? ¿Eres capaz de hablar mal del presidente? ¿Eres capaz de hablar mal del gobierno o del gobernador o del alcalde? El que hable en contra del gobierno o del que tiene autoridad. ¿Así hablas a la autoridad suprema? ¿Y qué respondió Jesús? Jesús le dijo, oigan, hermanos queridos, oigan lo que le dijo Jesús. Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Demuestra dónde está el mal. Soldados, guardias, policías, militares, coroneles, generales. Si el pueblo con decir que tiene hambre está actuando mal, digan dónde está el mal. Si el pueblo al decir que hay una crisis está actuando mal, diga dónde está el mal. Si el pueblo decir que sus familiares se le están muriendo sin medicina y no tiene cómo llevarlo al hospital,
Diga dónde está el mal. Elegir libremente. Pero si he hablado correctamente. Pero si el pueblo tiene razón, pero si el pueblo se está muriendo de hambre y grita porque no puede más. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Los militares están golpeando de nuevo a Cristo, al inocente, porque habla. Y Cristo les está reclamando: ¿por qué me golpean si ustedes, soldados militares de la patria, fueron puestos por Dios allí para defender al pueblo, para defender la justicia, para hacer que reine la paz y el amor, no para servirle a... Si sueltas a ese, eres enemigo de... Ustedes militares no están para servir a un hombre, están para servir a un pueblo. Y el pueblo, que es el cuerpo de Cristo, que está sufriendo la pasión, si ha fallado, diga dónde ha fallado el pueblo. Pero si el pueblo no ha fallado, ¿por qué militares? ¿Por qué ustedes golpean al pueblo? ¿Por qué se van en contra del pueblo y a favor de un hombre o de un partido político o de una ideología? ¿No están para hacer justicia? ¿No están para que reine el bien y no el mal? No es casualidad que usted esté escuchando esta homilía. Y si eres militar o tiene familia militar, te ruego que me perdone. Agarre capítulos y versículos desde el Evangelio de San Juan, capítulo 18 al 19, capítulo 19, todo el 19, léalo. Si yo lo estoy inventando, póngase bravo conmigo. Pero si no lo estoy inventando y lo estoy leyendo de la Biblia y usted lo comprueba, no es que el cura esté en contra de ustedes, es que el cura les está predicando la palabra de Dios en la actualidad. ¿Y saben qué? Ustedes pueden seguir buscando. Adivinen quiénes se repartieron la ropa de Cristo. Los soldados. ¿Y quiénes están repartiendo las cosas del pueblo, que es el cuerpo de Cristo? Los soldados se reparten la gasolina, se reparten la comida, se reparten la medicina, cosas del pueblo, del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué le dice Cristo? No yo. Lucas capítulo 3, versículo 14. Soldados, policías, coroneles, generales, guardias, autoridades, políticos, alcalde, gobernador, presidente, escuchen la palabra del Señor. ¿El cura se está metiendo en política? No, el cura le está predicando a los políticos. El cura le está predicando a los guardias, a los militares. No se está metiendo en política, le está predicando a los políticos. No confunda la chicha con la limonada. Oiga lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 14. Respondió Juan: no cobren más de lo establecido. Lea el 13 entonces. Respondió Juan. El 13. ¿Lo está leyendo desde el 13? Yo le dije el 14. Perdón, padre. El 14. A su vez, unos soldados... Ahí, Luis, no, yo quiero dejar a los soldados. Otra vez, Luis. A su vez, unos soldados... Unos soldados, unos militares, unos guardias. Eso no lo escribí yo. Si algún militar se quiere poner bravo, póngase bravo con San Lucas, capítulo 3, versículo 14. Póngase bravo con San Lucas. Un militar, un policía, un guardia, un coronel, un capitán, un general, uno de esos militares se le acercó y le preguntó. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? ¿Y nosotros qué debemos hacer? Hay militares que quieren hacer las cosas bien. Los felicito. Hay militares que se preguntan:
¿Y nosotros qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Les felicito. Pues aquí está la respuesta, que lo diga la Biblia. Juan les contestó: Juan les contestó: no abusen de la gente. No abusen de la gente. Quédese ahí, Luis. Qué bonito fuera que leyeran los militares de Venezuela este mensaje de Dios. Militares del mundo entero, pero especialmente de Venezuela, no abusen de la gente. Se lo traduzco en castellano: no extorsionen a la gente. Más claro quieren: no roben a la gente. Ustedes no se metieron a militares para robar a la gente, para extorsionar a la gente, para quitarle la comidita a la gente, para humillar a la gente con la gasolina y no darle gasolina, porque a los contrabandistas, a ellos sí le venden gasolina en dólares y en pesos. Ah, sinvergüenzas, vagabundos, raza de víboras, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Cree que Dios se cierra los ojos o se tapa los oídos? Señor cura, ¿lo está diciendo por mí? No, por ti no, por los militares que están haciendo eso. Ah, pues yo soy uno de esos. Pues sí, es para ti. Si no lo estás haciendo, no es para ti. No extorsionen a la gente. No abusen de la gente. No hagan denuncias falsas. Militares, no hagan denuncias falsas. Andan sembrándole, porque tienen autoridad, andan sembrándole droga a las personas o metiéndole armas y diciendo que era un terrorista. No hagan denuncias falsas, porque Dios no se tapa los ojos, Dios lo ve. ¿Dónde te vas a esconder? No hagas denuncias falsas. Siga. Y conténtense con su sueldo. ¿Y qué, Luis? Y conténtense con su sueldo. ¿Qué, Luis? Y conténtense con su sueldo. Militares, conténtense con su sueldo. Y si no están contentos con su sueldo, sálgase de militar y póngase a vender lo que usted quiera, menos droga. Pero conténtese con su sueldo. O háganlo valer. No anden robando. ¿Qué culpa tengo yo, señor cura? Si a mí el gobierno no me paga sin una migaja, ¿de qué voy a comer yo? Pues haga otro trabajo, pero no robe. ¿Por qué tiene que robar al campesino que se llegó a sembrar y que quiere producir para servir a los demás? ¿Por qué tiene que robar a ese pobre campesino que lleva su mercancía a vender para que otros coman? ¿Por qué tiene que robarlo? Ya basta. Cristo sigue sufriendo. Cristo sigue sufriendo. Sigue padeciendo en Venezuela. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Me da tristeza, porque nosotros no estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Juan capítulo 18, versículo 36, no, 30 y, pase el 37. Juan capítulo 18, versículo 37, nos está diciendo que ustedes y yo no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Pilato le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Y escuche lo que viene. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está al lado de la verdad, escucha mi voz. Jesucristo es el Rey de la verdad. Padre, ¿y cómo se le ocurre a usted predicar de esta manera? Porque yo le sirvo al Rey de la verdad. Y el que es de la verdad escucha mi voz. Y el que no es de la verdad se está retorciendo ahí en la silla donde me está escuchando, porque no ama la verdad, ni ama al Rey de la verdad, porque ama la mentira y el engaño, y vive engañado y lo mantienen engañado y creen que están haciendo las cosas bien. Siga.
Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Si quieren saber qué es la verdad, Juan 14:6, búsquenlo, tarea para la casa. ¿Qué es la verdad? La verdad no es lo que digan ni el gobierno ni la oposición. Eso me tiene sin cuidado. Esa no es la verdad. La verdad es lo que diga Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad no la tiene ni el gobierno ni la oposición, la tiene Cristo. Y el que más se acerque a Cristo, ese es el de la verdad. Pero no el que se acerque a Cristo con palabras diciendo: mi Cristo Redentor, pero odia a los demás. No, el que viva según el mandato de Cristo. Y escuche lo que viene, por favor, que esta es la actitud que ustedes de aquí, si vinieron a escuchar la pasión de Cristo y saben que Cristo está padeciendo, su cuerpo está padeciendo hoy literalmente en Venezuela, su cuerpo, que es los fieles, los creyentes que están sufriendo, tenemos que ser distintos a aquellos que crucificaron a Cristo. Oiga. Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo. Yo no encuentro ningún motivo. ¿Ustedes encuentran algún motivo por qué el pueblo venezolano debe morir de hambre y de enfermedad siendo tan rico el pueblo de Venezuela? No encontramos ningún motivo. ¿Encuentran algún motivo por qué meter preso a la gente que marcha y dice: no estamos de acuerdo que nos muramos de hambre y necesidad de medicina y que nadie nos ayude? No encuentro ningún motivo por qué meterse contra el pueblo. Siga. No encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, para condenar a este pueblo a la miseria, a la desgracia. Pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. Ahora dice: es costumbre que en la Pascua se suelte a un prisionero. ¿Quieren ustedes? ¿A quién quieren ustedes que suelten? Que ponga en libertad al rey de los judíos. A Cristo, al cuerpo de Cristo, que son los fieles que militan en Venezuela, los que están sufriendo y padeciendo de hambre, muriendo por enfermedades sin tener medicina. ¿A quién ponemos en libertad? ¿A los que apoyan al pueblo? Ellos empezaron a gritar: a ese no. ¡Epa! Algunos fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, decían: al pueblo inocente no, con él no debemos estar porque son unos muertos de hambre, porque no tienen poder, porque no nos dan un mercado, porque no nos dan una casa. A ese no. Suelta a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Barrabás. ¿Qué Barrabás? Barrabás era un bandido. Era un bandido. Los que están matando al pueblo de hambre son bandidos. Y todavía ustedes que se llaman cristianos dicen: suéltanos a Barrabás. A esos bandidos que están matando al pueblo, que no tienen ni la mínima fe, ni el mínimo corazón para dispararle a un pueblo que anda indefenso, para dejarlo morir de hambre y de medicina. Y usted todavía dice: suéltanos a Barrabás, apoyemos a Barrabás. Hay que apoyarlo para que tengamos patria. ¿Qué patria ni qué 8 cuartos? No se dejen engañar, ni inventen ustedes. Seamos capaces de ser claros. Hoy necesitamos estar del bando de Cristo o del bando de Barrabás. ¿A quién quieren que suelte? Si eres cristiano, no vuelva a gritar: suéltanos a Barrabás. Si eres cristiano, mira que Cristo está padeciendo, está muriendo, está sufriendo.
Grita, aunque sea la única voz que se escuche la suya, como yo lo estoy haciendo, aunque sea el único cura que lo grite. Yo quiero gritar: suelten a Cristo, no a Barrabás. Estoy de parte del pueblo, del cuerpo de Cristo que sufre, que muere de hambre. No estoy de acuerdo con Barrabás, no apoyo a Barrabás. Estoy en contra de Barrabás, un asesino, un malhechor. No se tapen los ojos. ¿Por qué apoyan a los malhechores en Venezuela? ¿Y por qué andan condenando a los inocentes? ¿Y por qué te llamas cristiano? Espero, queridos hermanos, que no se molesten. Solo les he predicado la palabra de Dios al siglo XXI. La he adaptado a nuestros tiempos, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. De mi lado se podrán ir heridos, pero no engañados. Les he predicado la verdad, y el que es de la verdad escucha la palabra del Señor. Y si ustedes no la escuchan, es porque no son de Dios. Ruego a Dios que todos aquellos que están crucificando al cuerpo de Cristo, a los fieles de Cristo, al pueblo de Cristo, se conviertan como aquel soldado que al pie de la cruz se convirtió cuando vio que Cristo moría y se estremecía todo y dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Militares, ustedes pueden convertirse. No todos los militares son malos. Hay militares creyentes como aquel que dijo: Señor, di una palabra y mi siervo quedará curado, porque yo tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y viene, y le dice al otro: va, y va. Ve y va. Di una palabra y mi siervo quedará curado. Necesitamos militares de esos, de los que no se repartan las vestiduras de Cristo en la cruz, de los que no se burlen de Cristo, de los que no apoyen a Barrabás, de los que no apoyen al rey que te conté, sino que apoyen al pueblo, estén de parte del pueblo, porque para eso Dios los nombró militares, para defender al pueblo, para ayudar al pueblo, para defender al pueblo exactamente de los malhechores. Y ahora los malhechores están libres, hacen lo que les da la gana y andan armados, y el pueblo desarmado. ¿Y dónde están los militares? De parte de los malhechores, soltando a Barrabás, literalmente soltando a Barrabás para que siga destruyendo al pueblo. Con miedo como Pilatos, Padre. ¿Ah? Con miedo como Pilato. No lo entiendo, Luis. Con miedo de actuar. Con miedo de actuar, porque le van a decir: si defiendes a eso, no eres amigo de... y vas a perder la chamba. Queridos hermanos, pido perdón. Si en algo he ofendido a alguien, esta no es mi intención. Mi intención es que el Evangelio, la pasión de Cristo, sea traída para el pueblo de Venezuela hoy, cuando necesita escuchar la pasión de Cristo para fortalecerse, para tener una esperanza, para seguir adelante, para tener una conversión, una transformación en su vida. Espero que se cumpla en ti lo que dice el Señor. Juan 8:47, y con esto termino. Que se cumpla en ti esta palabra. Juan 8:47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Espero que se cumpla eso en ti. Si tú eres de Dios, sabrá que lo que le prediqué hoy con capítulos y versículos fue la palabra de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y si ustedes no las escuchan,
es porque no son de Dios. Y si ustedes no las escuchan, Y si ustedes no las escuchan, es porque no son de Dios. hoy debe ubicarse en un grupo o en el otro. Si te molestaste por la homilía que les di, me perdona, pero no eres de Dios. He predicado la palabra de Dios. Y si hoy escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica, eres de Dios. Amén. Amén.